Hola chicos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio del Ejercita y Repasa 2 para el Solemne 2 de Química General para el código 1033. Este problema es el problema 9 de la guía del Ejercita y Repasa, la cual pueden encontrar en la descripción del video. Esta describe un proceso que se utiliza en la industria cosmética y que nos dan esa reacción, que es la que se va a estudiar, y que nos dice que para obtener el producto C9H10O se hacen reaccionar 15 litros de solución de aldehído cinámico, que es el C9H8O, a una concentración 3,5 molar, ¿ya? Con 750 litros de hidrógeno gaseoso H2, el que vemos ahí, a 25 grados Celsius y una atmósfera. Determinen lo siguiente, y lo primero que nos piden en el ejercicio es la cantidad de mol disponible de cada reactivo. Como se dan cuenta, en este ejercicio nos dan cada uno de los reactivos de una forma distinta. Para el primero nos dan una cantidad en volumen y su concentración, y para el hidrógeno gaseoso nos dan un volumen, su temperatura y su presión. Por lo tanto, aquí va a haber que resolver de dos maneras distintas cada uno de los reactivos. Vamos a empezar con el aldehído cinámico. Para eso, para calcular la cantidad en mol de este, debemos tomar en cuenta la concentración que nos da, que igual se conoce como molaridad. La molaridad, recordar que se calcula como mol de soluto dividido volumen de la solución en litro. Y en este caso, vemos que nos dan la cantidad en litros, ¿cierto? El volumen de la solución, y además nos dan la concentración. Y lo que nosotros queremos es la cantidad de mol, ¿ya? Entonces aquí despejamos a partir de esta fórmula y podemos obtener los mol de soluto, ¿ya? Luego de esto podemos reemplazar simplemente los datos que nos dan en el enunciado y finalmente obtenemos los mol de soluto, ¿ya? Este sería los mol del aldehído cinámico, que corresponden a 52,5 mol. Por otra parte, debemos calcular la cantidad en mol para el hidrógeno. Para esto, tenemos que tomar en consideración que nos dan el volumen, la temperatura y la presión. Y además, un dato que no es menor es que el hidrógeno está en estado gaseoso. Por lo tanto, podemos recurrir a la ley de los gases ideales, el famoso pavo ratón. Para eso, nosotros debemos despejar la cantidad en mol, que es lo que andamos buscando en el problema. Entonces, para eso, despejamos la cantidad en mol a partir de las variables presión, volumen y temperatura que nos la dan en el enunciado, y recordar la constante universal de los gases, que ya la conocemos, que es 0,082 litros por atmósfera dividido mol por Kelvin. Entonces reemplazamos cada uno de los datos, la presión que nos dan, el volumen, la temperatura y nuestra constante universal de los gases. Y aquí obtenemos que hay 30,7 mol de hidrógeno disponibles para este problema. En el inciso B nos preguntan por el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para eso, nosotros contamos con esta reacción y debemos verificar en primera instancia si está correctamente balanceada. Para eso, contamos la cantidad de elementos que hay de cada una de las especies en los reactantes y comparamos con los productos. Primero contamos los carbonos, en este caso tenemos 9 y en los productos igual tenemos 9, por lo tanto podemos decir que está balanceado el carbono. Seguimos con el hidrógeno. En el hidrógeno tenemos 8 en el primer reactivo y 2 en el segundo reactivo, lo que daría una suma de 10. Y en el caso de los productos tenemos 10. Por lo tanto, está balanceado. Y por último, el oxígeno, que tenemos 1 y 1. Por lo tanto, estaría balanceada la reacción. Siempre es importante verificar si está balanceada o no la reacción con la que estamos trabajando. Entonces podemos empezar, una vez que ya tenemos balanceada la reacción, podemos empezar el cálculo del reactivo limitante. Aquí hay que tener en consideración de que tenemos dos reactivos, ya el aldehído cinámico y el hidrógeno, y de los cuales ya obtuvimos la cantidad en mol en el inciso A. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular
reactivo limitante, tomando en consideración la cantidad de aldehído cinámico que nos dio en el inciso A. Para eso nosotros tenemos que ver la reacción y comparar cada uno de los reactivos con el producto que se va a obtener. Entonces aquí, en este caso, si tenemos un mol de aldehído cinámico, vamos a obtener un mol de producto. Entonces, si nosotros contamos con 52,5 mol de aldehído cinámico, ¿cuánto producto vamos a obtener? Esa es la pregunta que debemos responder. Una vez que trabajamos esta regla de 3, que quedó expresada acá, podemos calcular la cantidad en mol de producto, que obtendríamos solo considerando los mol de aldehído cinámico. Una vez que calculamos, obtenemos de que se deberían obtener 52,5 mol de producto, solo considerando el aldehído cinámico. Ahora debemos hacer el mismo procedimiento para el hidrógeno gaseoso. Para este tenemos que darnos cuenta de que la reacción nos dice que un mol de hidrógeno nos genera un mol de producto. Y nosotros en el inciso A obtuvimos que en la reacción hay 30,7 mol de hidrógeno. Por lo tanto, calculamos nuevamente la cantidad de moles de producto que se van a obtener. De aquí obtenemos 30,7 mol de producto. Entonces, una vez que ya tenemos las distintas cantidades que nos van a dar con cada uno de los reactivos, vamos a tener que comparar. Entonces, en este caso, tenemos 52,5 mol de producto con el aldehído cinámico y 30,7 mol de producto con el hidrógeno. Por lo tanto, nosotros tenemos que seleccionar como reactivo limitante el que nos dé una menor cantidad de producto, que en este caso es el cálculo con el hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno sería nuestro reactivo limitante y por otra parte el aldehído cinámico sería el reactivo en exceso. Entonces, de aquí en adelante los cálculos deben ser realizados con el hidrógeno como base, ya que es el que limita la reacción. En el inciso C nos solicitan la masa en gramos que se obtendrá del producto que ya conocemos y se debe considerar de que se tiene un rendimiento de 95%. Datos importantes: las masas molares de cada uno de los reactivos y productos. Y hay que recordar que el porcentaje de rendimiento se obtiene de una fórmula que divide el rendimiento real con el rendimiento teórico y eso lo multiplica por 100, ya que es un porcentaje. Entonces, como nosotros tenemos el porcentaje de rendimiento y el rendimiento teórico lo podemos sacar por estequiometría, quedaría el rendimiento real como nuestra incógnita, que es lo que se solicita en el problema. Entonces calculamos el rendimiento teórico. El rendimiento teórico lo habíamos calculado ya en el inciso B, ¿ya? En donde se toma como base la cantidad de hidrógeno que se tiene en el problema y se obtiene cuánto producto estamos obteniendo del reactivo, a partir del reactivo limitante. Entonces ahora vamos de lleno al cálculo del rendimiento real. Entonces para eso, a partir de esta fórmula del porcentaje de rendimiento, despejamos el rendimiento real. Y nos quedaría una expresión como esta, en donde el rendimiento real es igual al porcentaje de rendimiento que nos dan dividido por 100 y eso lo multiplicamos por el rendimiento teórico. Entonces el rendimiento real quedaría como 95 dividido 100 por 30,7 mol de producto, que es lo que habíamos obtenido anteriormente y que corresponde a nuestro rendimiento teórico. Entonces el rendimiento real finalmente va a ser 29,17 mol de producto. En este caso hay que fijarse, ya que nos piden la masa en gramos que se obtendrá. Por lo tanto, el siguiente procedimiento es pasar a gramos. Para eso debemos recordar que la cantidad en mol se obtiene de la masa dividido la masa molar y que si queremos calcular la masa, entonces tendríamos que despejar su expresión y que nos quedaría la cantidad de mol por masa molar. Como tenemos ambos datos, los 29,17 mol que obtuvimos anteriormente y los 134,18 que es la masa molar del producto, obtendríamos la masa que se obtiene de este producto, que serían 3.914 gramos.
Ahora seguimos con el inciso D. Aquí nos piden la masa en gramos de reactivo que queda sin reaccionar. Es decir, que nos están solicitando cuánta cantidad de reactivo en exceso, que en este caso es aldehído cinámico, queda sin reaccionar. Para eso es importante primero calcular la cantidad que reacciona. Y para eso ocupamos como base el reactivo limitante. Entonces, si tenemos un mol de hidrógeno, reacciona un mol de aldehído cinámico. Por lo tanto, ¿cuánto va a reaccionar con los 30,7 mol de hidrógeno que contamos en el problema? Entonces hacemos una regla de 3 nuevamente y obtenemos de que reaccionan 30,7 mol de aldehído cinámico. Ahora calculamos la cantidad en exceso. Para eso debemos recordar que la cantidad de mol inicial que nos dan en el problema corresponde a la suma de los mol que reaccionan y los mol que no reaccionan. Por lo tanto, para obtener la cantidad de mol que no reaccionan, debemos restar la cantidad inicial que tenemos en el problema, que calculamos en el inciso A, y le restamos la cantidad que reacciona que obtuvimos anteriormente. Entonces, queda una expresión como esta, reemplazamos la cantidad inicial que corresponde a 52,5 mol de aldehído cinámico y le restamos los 30,7 mol que sí reaccionan. De aquí obtenemos 21,8 mol de aldehído cinámico que no reacciona, pero debemos tener ojo ya que nos piden la masa en gramos de reactivo que queda sin reaccionar, por lo que vamos a utilizar nuestra masa molar. Hacemos el despeje que hicimos anteriormente en el inciso C para obtener la masa y quedaría expresado de esta manera los 21,8 mol que no reaccionan y lo multiplicamos por su masa molar, que corresponde a 132,16 gramos por mol. Así obtenemos 2.881 gramos, que sería la cantidad en gramos de reactivo en exceso que queda sin reaccionar, o también conocido como exceso simplemente.